Gracias, señor presidente. Transmito el saludo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Hoy venimos a decir las cosas como son, sin eufemismo ni falsas cortesías. El mundo atraviesa una crisis global de credibilidad y la ONU no es la excepción. El sistema multilateral está secuestrado por burócratas que han hecho de los derechos humanos un negocio, un arma de chantaje político al servicio de intereses oscuros. Venezuela ha sido víctima de esta maquinaria perversa que fabrica informes con datos falsificados, promueve narrativas diseñadas por agencias de inteligencia y da legitimidad a operaciones de desestabilización. Todo esto ha sido financiado con fondos públicos de gobiernos que se dicen defensores de la democracia, aliados con grupos fascistas venezolanos, quienes desde el extranjero han vivido del saqueo de activos y de la mentira como negocio. La administración Biden de los Estados Unidos de Norteamérica no solo promovió una estructura de agresión económica y financiera contra Venezuela, apoyada por la Unión Europea como satélite, sino que redobló la manipulación mediática y jurídica, blanqueando los fraudes cometidos por estas mafias. Desde aquí nos preguntamos, ¿dónde están los miles de millones de dólares robados por sus supuestos aliados en Venezuela? ¿Quién responde por el despojo descarado de nuestra empresa Citgo en los Estados Unidos? ¿Cuántos de esos fondos de la USAID han terminado en las cuentas privadas de corruptos, mientras aquí se nos acusa con informes fabricados? Señor presidente, la Organización de las Naciones Unidas, en lugar de ser un espacio para la justicia y la paz, se ha convertido en un mercado donde los derechos humanos se subastan al mejor postor. Mientras en este Consejo se arman campañas de desinformación contra Venezuela, se hace silencio absoluto frente al genocidio del pueblo palestino en Gaza, ejecutado con la complicidad de los mismos actores que aquí se presentan como jueces morales. Es el colmo de la hipocresía. Y no solo es el silencio, es la corrupción institucionalizada. La USAID ha financiado proyectos fantasmas con el único propósito de atacar gobiernos soberanos. ¿Cuántos de esos fondos han sido utilizados bajo el amparo de resoluciones emanadas de este Consejo? Venezuela no tiene dudas de que la irrita misión de determinación de hechos es simplemente un mecanismo para captar dinero de la USAID y otras agencias, dinero que termina engrosando las cuentas de los mismos operadores políticos que se presentan aquí como defensores de derechos humanos. No es casualidad que los informes emanados de estos mecanismos sean utilizados como justificación para agresiones económicas e intentos de intervención. El objetivo nunca ha sido la verdad, sino el control político y la sumisión de los pueblos. Señor presidente, a pesar de esta ofensiva brutal, Venezuela ha resistido la imposición de 1.027 medidas coercitivas unilaterales, el intento de imponer gobiernos títeres y golpes de Estado, la ejecución de atentados, financiación de invasiones mercenarias. Nada de eso resultó. Hoy nuestra economía crece, incluso bajo el asedio. Venezuela ha mantenido un crecimiento sostenido, 15% del PIB en el 2022, 5,5% en 2023 y más del 8% en los primeros 3 trimestres de 2024. Todas las proyecciones indican que en el 2025 seremos la economía con mayor crecimiento de América Latina. Pero lo más importante no son las cifras, sino la victoria política y social de nuestro pueblo. Venezuela es hoy el país con mayor estabilidad en la región, mientras en otras naciones el fascismo se disfraza de democracia para imponer el caos. En Venezuela el poder popular sigue firme. La institucionalidad es fuerte y el liderazgo revolucionario avanza a paso seguro. Y seguimos perfeccionando nuestra democracia. En 2025, Venezuela celebrará 10 procesos electorales nacionales. No solo elegiremos los órganos del poder público, sino que el pueblo será consultado directamente en las propias comunidades sobre proyectos de desarrollo local. En Venezuela, el presupuesto nacional se construye desde los barrios, desde las comunas,
desde los territorios. Y vamos más allá. Venezuela avanza hacia una reforma constitucional para modernizar el Estado y profundizar nuestra democracia. No hay temor al debate, no hay miedo a la participación. Mientras algunos gobiernos le huyen a la consulta popular, en Venezuela fortalecemos los mecanismos de participación directa. Aquí nos preguntamos, ¿cuántos de los gobiernos que nos atacan podría someterse a un proceso de consulta popular real? ¿Cuántos aceptarían que su pueblo decida sobre las políticas fundamentales? Sabemos la respuesta, ninguno. Porque la gran mayoría de los gobiernos que se presentan aquí como defensores de la democracia temen el veredicto de sus propios pueblos. Por eso, no necesitamos certificaciones externas. La democracia venezolana no es un concepto vacío, es una práctica cotidiana, es el poder real en manos de su pueblo. Señor presidente, el resurgimiento del fascismo es el mayor peligro que enfrenta la humanidad. En Ucrania, el conflicto ha sido convertido en una excusa para prolongar la guerra y sostener la maquinaria de la muerte. En Palestina se intenta justificar la barbarie con discursos de cinismo absoluto. En América Latina, golpes blandos, persecuciones judiciales y represión se usa para enfrentar cualquier intento de cambio real. Por eso, desde Venezuela, hemos decidido que Caracas sea la capital mundial de la lucha contra el fascismo. No nos vamos a quedar callados mientras el mundo retrocede a las épocas más oscuras de la historia. No aceptamos su orden basado en reglas, dirigido a mantener los privilegios de unos pocos y condenar a los pueblos al sometimiento. Señor presidente, la ONU debe decidir qué quiere ser, un foro para la justicia o un instrumento del poder. No venimos a pedir favores, venimos a exigir respeto y cumplimiento del derecho internacional. Venezuela seguirá avanzando en su propio modelo, con su pueblo al frente, con su democracia fortalecida, y quienes han apostado por nuestra desaparición, que tomen nota, fracasaron. El tiempo de las mentiras se acaba. El sur global es la fuerza del futuro. Aún hay oportunidad para corregir el rumbo. No la desperdiciemos. Muchas gracias.